Lunes 27 de enero, hoy estamos aquí, vamos a hablar de las noticias más importantes del día. No le vamos a dar tanta pantalla al escándalo entre Gustavo Petro y el señor Donald Trump. Todos sabemos que Gustavo Petro es un personaje, por no llamarlo de otra forma. ¿Quién sabe qué estaba haciendo Gustavo Petro ayer a las 3 de la mañana? Porque para trinar lo que trinó sin consultarlo con su equipo, pasándose por encima todos los protocolos, pero además sufriendo de pérdida de memoria. Olvidó Gustavo Petro que ya se había autorizado el aterrizaje de estos vuelos con las personas deportadas. En lo posible, vamos a seguir haciendo las transmisiones más temprano, vamos a hacer un cambio de horario en nuestro programa. En lo posible va a ser por la mañana, tipo 7, 8 de la mañana, eso es lo que nos han dicho el estudio de métricas que hemos hecho, y lo retransmitimos por la noche. Vamos a seguir un poco los consejos de Gustavo Petro de retransmitir lo que se presenta. Bienvenidos a los que se van conectando. Vamos a hablar aquí de las noticias del día, las noticias más importantes del día y del fin de semana, empezando por supuesto con todo lo que está pasando o lo que ha pasado. Miremos la reculada de Gustavo Petro el día de ayer. Tenemos por aquí, no sé, la verdad es que no sé ni por dónde empezar. Empecemos por la reculada de verdad con el señor Murillo. Vamos a escuchar lo que decía Murillo. Un momento, por favor, yo les hago aquí les comparto la pantalla. Los que se van conectando por YouTube, recuerden que estamos en el programa de opinión de Hernán Opina. Vamos a ver cómo fue la reculada del señor canciller Murillo en representación del gobierno de Petro. Canciller todavía por esta semana. Recordemos que es la última semana porque va a llegar a la Cancillería de Colombia la gran, eso de gran es por supuesto sátira, es por supuesto sarcasmo, la gran Laura Sarabia. Vamos a escuchar entonces a Murillo, permítanme un momento por favor, aquí lo tenemos. Comunicado oficial. El gobierno de Colombia informa que hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos. En este contexto, el canciller Luis Gilberto Murillo y el embajador Daniel García Peña viajarán a la ciudad de Washington en los próximos días para sostener reuniones de alto nivel que den seguimiento a los acuerdos resultado del trabajo conjunto que llevó al intercambio de notas diplomáticas entre los dos gobiernos. Seguiremos recibiendo a los colombianos y a las colombianas que retornen en condición de deportados, garantizándoles las condiciones dignas como ciudadanos sujetos de derechos. El gobierno de Colombia, bajo la directriz del presidente Gustavo Petro, tiene dispuesto el avión presidencial para facilitar el retorno de los connacionales que iban a llegar hoy al país en horas de la mañana en vuelos de deportación. Colombia ratifica que se mantendrán los canales diplomáticos de interlocución para garantizar los derechos, el interés nacional y la dignidad de nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Muy bien, esta fue la manera como reculó ayer, siendo alrededor de las 11 de la noche. Así reculaba el gobierno de Colombia después del mierdero que armó. Después de ese mierdero que sin necesidad armó, porque Petro a las 3 de la mañana se le ocurrió decir que no iba a aceptar a los colombianos y de hecho no los aceptó, violando la constitución, pasando por encima la constitución política que dice que a ningún ciudadano colombiano se le puede negar la entrada al país. Entonces el periodista Ricardo Espina le pregunta que cuál es el decreto, que bajo qué decreto, bajo qué ley, bajo qué norma se está amparando él para hacer lo que hizo. Y responde Petro que bajo la norma de la dignidad. Dignidad es que por lo menos los dejara entrar, si es que las familias ya les tenían preparada la llegada. Pero además es importante mencionar porque hay mucha desinformación alrededor de esto. Lo primero es que la forma como fueron deportados los connacionales es la forma como siempre han sido deportados.
deportados. No sabemos por qué, o bueno, sí sabemos, pero no es oficial la razón por la que Petro le hace este escándalo a Donald Trump por la forma como deporta a los ciudadanos, pero no se lo hizo con los miles de colombianos, escuchen bien, miles de colombianos que deportó Joe Biden en su gobierno. El año pasado, por ejemplo, Biden deportó una buena cantidad de colombianos y llegaban a Colombia esposados, como llegan siempre los deportados, pero para Biden sí no había lo que hay para Trump. O sea, aquí está claro, recuerden, Joseph Goebbels decía, hay que perfilar un enemigo único para poder que no se caiga el discursito que tienen en este caso los señores de la izquierda petrista. Muy bien, y lo otro es mencionar dos cosas. La primera, como dice Felipe Gamboa, esto es una cortina de humo para que no sigamos hablando del Catatumbo. La situación en el Catatumbo no ha mejorado, la situación sigue escalando y por eso no podemos dejar de hablar del Catatumbo. Y la segunda es que las personas que venían deportadas el día de ayer, que aterrizaban en Colombia, esos ciudadanos colombianos que el presidente de Colombia no permitió ingresar al país y los devolvió, llevaban meses, días esperando un vuelo de repatriación. O sea, no son personas que hayan sido objeto de Trump. No, el protocolo dice que los agarran, los dejan en una prisión preventiva hasta que haya suficientes personas para poder repatriarlos, hasta que haya un vuelo disponible. Entonces, estos deportados, contrario a lo que nos quiere vender el gobierno de Gustavo Petro, no son unas personas que haya capturado el gobierno de Trump la semana pasada, no, vienen desde la administración Biden. Y claro que va a seguir habiendo deportados. Entonces, ahí ya el debate del cómo es diferente. Pero lo que Petro tenía que hacer, así como ya habían convenido antes de, era recibir a los colombianos con mucho amor, como él dijo que lo iba a hacer. Luego, misteriosamente, a las 3 de la mañana del día de ayer, amanecer domingo, se le dio por devolverlos y dar la orden que a Colombia había que respetarla. Y yo creo que al que le enseñaron a respetar fue a otro. Eso por encima de lo que los petristas estén diciendo hoy en el chat, ¿cierto? De lo que los petristas estén diciendo hoy en Twitter. O sea, hay unos diciendo que Petro le dio una lección a Trump. No, al contrario. Trump le dio una lección al mundo. Trump utilizó a Colombia, así como la utiliza Elon Musk para hacer los memes que ha hecho, pero utilizaron a Colombia para demostrarle al mundo que no se puede molestar con ellos porque a ellos no les va a temblar la mano, contrario a lo que pasa con Petro. A ellos no les va a tomar la mano para tomar medidas y para tomar acción. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Esa no es la discusión aquí. Yo aquí no estoy ni para defender a Trump ni para decir si estoy o no de acuerdo con lo que está pasando. Lo único es que, como dice el cuento, la ley es dura, pero es la ley. Y la ley colombiana dice que todo ciudadano que quiera ingresar al país de nacionalidad colombiana tiene que permitírsele el ingreso independientemente de quién sea y de cuáles sean sus antecedentes. Eso es lo que dice la ley. Uno. Dos, Trump no se puede meter en una jurisdicción ajena a decirle a otro gobierno entonces cómo activar sus protocolos de deportación. Eso es lo segundo. Si Petro quiere que estos ciudadanos no lleguen esposados al país, cosa con la que yo estoy de acuerdo, no me parece que tengan que llegar esposados, pero si eso es lo que él quiere, pues entonces que busque la manera de hacer que cuando lleguen al país, cuando ingresen, ya no estén esposados. Pero del momento, ese es el protocolo de Estados Unidos, nos guste o no, y de esa manera salen los deportados para Colombia, para México, para El Salvador, para Brasil y para cualquiera sea su país de origen. En eso también tenemos que estar claros.
Entonces, aquí no estamos para opinar de si el protocolo de deportación es el correcto, de si las cosas se están haciendo como se deberían hacer. No, aquí estamos para opinar de lo que hizo Petro y de todo lo que esto ocasionó. O sea, Petro desde el ego, Gustavo le aconseja a Petro lo que Petro tiene que hacer y las consecuencias son para 50 millones de ciudadanos, que somos todos los colombianos. Eso, en resumen, fue lo que sucedió. Por aquí tenemos un rifirrafe, señores, si se puede llamar así, aunque no creo que se le puede dar tanta importancia a Gustavo Bolívar, por muy ejecutivo que quiera ser hoy. Entonces dice Gustavo Bolívar lo siguiente, vamos a analizarle aquí el discurso de mentiras a Gustavo Bolívar. La derecha pobre anda angustiada. ¿Qué quiere decir derecha pobre? Empecemos por ahí. Miremos cómo se expresan. Recuerden lo que decía Joseph Goebbels, el que tanto les gusta. Rebajar el discurso a la escasez mental más alta posible. O sea, el discurso hay que rebajarlo a lo más rastrero posible para poder agitar a las bases y para poder que se muevan las emociones y se genere lo que se está generando. Entonces, la derecha pobre anda angustiada. ¿Cómo probar que la derecha está angustiada? ¿Qué es derecha pobre? Pero además, ¿cómo se define en este caso angustia? Coma, etiquetando a funcionarios de los Estados Unidos para que me quiten la casa de Miami. ¿En qué cabeza cabe que un funcionario le va a poder quitar la casa al propietario? O sea, eso solo cabe en la cabeza de la izquierda. A ellos es a los que les gusta la expropiación. Pero pues cualquiera sabe medianamente que eso no puede suceder. Entonces, ahí está la primera falacia. Falacia dominen, por supuesto. O sea, la derecha pidiendo expropiación sobre un bien comprado con dinero decente. ¿Qué está queriendo decir ahí? O sea, lo que Gustavo Bolívar niega es que lleva 2 días boleándole mierda a Estados Unidos y olvida que tiene un hijo que es ciudadano americano. O sea, si discrepan tanto de Estados Unidos, si odian tanto a Estados Unidos, ¿por qué se andan naturalizando? ¿Por qué solicitar la doble nacionalidad si es que odian a Estados Unidos? Para solicitar la nacionalidad americana, primero se tiene que ser residente. Y cuando se es residente, se puede vivir en el país de manera ilimitada, sin restricciones, y no es obligación solicitar la nacionalidad. Entonces, si tanto odian a Estados Unidos, como por qué solicitan la nacionalidad? Uno. Dos, si Gustavo Bolívar tanto odia el capitalismo y odia a Estados Unidos, ¿por qué se compró una casa en Miami? Casa además muy bien ubicada en Miami, que vale miles de millones de pesos. Si tanto odia a Estados Unidos, ¿por qué no le hizo el favor a la economía colombiana de hacer esa inversión en Colombia y favorecer al país? O sea, este es Gustavo Bolívar. Aquí lo están viendo en pantalla los que están en Facebook y los que están en YouTube y en Twitter. Este es Gustavo Bolívar. El mismo que critica a los empresarios colombianos que se llevan la plata para el exterior. Y entonces termina Gustavo Bolívar el ataque con lo siguiente. Expropiaciones que no ha hecho Petro y que sin U y sin E jamás hará la izquierda en Colombia. Dan risa. El que da risa es él, porque además, ¿quién está diciendo que Gustavo Petro ha hecho expropiaciones en este momento? Entonces María Andrea Nieto le responde, el que da risa es usted, que en última es cobarde. Ustedes sí pueden perseguir, señalar, acusar y pedir justicia, y cuando les toca a ustedes se rasgan las vestiduras y se lamentan. Totalmente de acuerdo con María Andrea Nieto. Pero es que el que da risa es Gustavo Bolívar. Entonces, ¿sí ven cómo es de fácil coger a estos izquierdópatas en sus manipulaciones?
Van y hacen campañas en contra de los empresarios, en contra de la gente que saca el dinero de Colombia, en contra de Estados Unidos, en contra de los yanquis, como los llaman otros. Y cuando uno revisa quiénes son, se da cuenta que se llevan la plata para Estados Unidos, que nacionalizan a sus hijos. Y fuera de eso, aquí está todo, porque además Gustavo Bolívar, parte del patrimonio que ha hecho, lo ha hecho gracias a Telemundo, que es un canal hispano en Estados Unidos. Entonces, como si fuera poco, Gustavo Bolívar le debe parte de su fortuna a los gringos. Y sale Gustavo Bolívar, como no tiene cómo defender eso, atacar a la derecha pobre que anda angustiada, cosas que de facto no puede probar. Y hay personas que todavía le creen a esto. O sea, lo más chistoso y a la vez paradójico es mirar en Twitter la cantidad de gente que está aplaudiendo estas focas. ¿Qué fue lo que ocurrió entre Petro y Trump? ¿Cómo será la relación diplomática entre Colombia y Estados Unidos y de aquí en adelante? Le contamos los puntos claves en este hilo. El espectador, permítanme un segundo porque ya no está aquí, ya. El espectador, que es una fuente que el petrismo se ha caracterizado por respetar, ¿cierto? Bueno, respetar cuando les conviene, porque ahorita vamos a hablar también de las encuestas. Oiga, y de FECODE. ¿Sabían ustedes que los señores de FECODE acaban de entrar de vacaciones y ya anunciaron la primera marcha? O sea, el próximo 30 de enero, como cosa rara, jueves 30 de enero, señores, si usted tiene hijos en colegios públicos y sus hijos no tienen estudio el jueves, recuerden que es porque los de FECODE andan de marcha en marcha, no ha empezado el año y ya anunciaron la marcha. Y ese día a los colombianos nos va a valer millones de pesos, pagándole el sueldo a los señores de FECODE para que los señores de FECODE se tomen las calles y bloqueen el país. ¿Ustedes se imaginan lo que va a pasar si Gustavo Petro pierde las elecciones el año entrante? Si de esta manera los señores de FECODE están haciendo paro cada que se les antoja, ¿ustedes se imaginan lo que va a pasar si gana un gobierno de oposición? Por eso es muy importante que sigamos adelante con la iniciativa de crear una veeduría que ponga en cintura a estos señores de FECODE y por qué no promover un proyecto de ley en el Congreso para que se le haga un seguimiento de verdad a este fenómeno. Porque es que aquí nos quieren poner el paro y la huelga en igualdad de condiciones. Entonces hay un personaje por allá que decide cuándo van a parar porque tienen que manifestarse por solidaridad. Y esa manifestación por solidaridad significa que mis hijos, los de ustedes, los nuestros, se quedan sin estudio, pierden clase todo el día y ellos cobran sueldo como si nada. Y después dicen que es que la huelga es un derecho. Claro, la huelga es un derecho, pero es que la movilización no es un derecho, al menos no un derecho que no afecte salario. Entonces, ojo, 30 de enero, por aquí lo tengo, señores, porque acuérdense que además me llega la información oficial. Y por aquí lo tengo. De hecho, a un profesor que todavía me habla, le mandé la notificación de la manifestación y le dije, feliz año. Jornada de movilización por la salud y la paz del magisterio. Esto lo publica el Sindicato de Educadores de Risaralda. Exigimos una solución urgente a las dificultades que enfrenta el departamento de Risaralda en la estabilización del modelo de salud. Es imperativo garantizar la entrega oportuna de medicamentos, la asignación de citas con especialistas en tiempo adecuado y el pago puntual a las diferentes IPS, perdón. Aquí lo tienen para los que no me creen. En unidad con los sindicatos hermanos de Educal y SUTEC, y ante la grave emergencia humanitaria que afecta tanto a la población como al magisterio de Catatumbo, convocamos a la gran jornada de movilización el jueves 30 de enero. Esta jornada busca, exigir una solución pacífica, política y negociada
así como demandar el cese al fuego de los actores armados. Jueves 30 de enero, 8 de la mañana, en la Plaza Ciudad Victoria de Pereira. Todos y todas a las calles. Recuerden, si el 30 de enero sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, sus primos, los hijos de sus vecinos no tienen estudio, es porque estos señores ya convocaron la primera jornada de movilización del año. Enero, los que tienen hijos me podrán decir cuándo empezaron a estudiar. Los leo en el chat. ¿Cuándo empezaron a estudiar sus hijos este año? Y ya vamos para el primer paro. Y nótese que en este párrafo ellos por ningún lado nombran al gobierno. A otrora, cuando convocaban, no bajaban al gobierno de dictador. Esta es una dictadura disfrazada de democracia. Y hoy ya vemos cómo no nombran al gobierno, porque es que FECODE no puede hacerle paro al gobierno. Nos dice Diego que empezaron a estudiar la semana pasada. Bueno, muy bien, la semana pasada empezaron a estudiar y ya este jueves tienen el primer paro. Primer día sin clase, porque recuerden, citan a las 8 de la mañana, pero citan a los profesores de por la tarde y de la mañana. Entonces, para los de la tarde es un paseo porque les queda todo el día libre. Y para los de la mañana es otro paseo porque en vez de empezar a las 6:30, como es normal en la mayoría de colegios, van a empezar a las 8 de la mañana, que es la convocatoria. Y ahí lo tienen. Y luego me dicen que cuál es la bronca con FECODE toda, con los profesores ninguna. Y al que no le gustó, pues que salga a defender a FECODE y damos el debate. Pues es que yo aquí no estoy escondiendo el debate. Juan Camilo Vargas dice, este man no sabe nada. Muchas gracias, porque yo nunca dije que sabía mucho. El que dice que sabe mucho, dime de qué te ufanas y te diré de qué careces. Nunca dije que sabía mucho. Luego sí digo que aquí estoy opinando de lo que quiero opinar, perdón. Muy bien, hace 8 días empezaron, nos dice Pulido. Bueno, hace 8 días empezaron. Vamos a llevar la cuenta. Yo el año pasado llevé la cuenta, pero no la llevé con la disciplina que la voy a llevar este año, porque eso se tradujo en que a final de año me tocó solicitar a través de derecho de petición a las secretarías de educación de Pereira, Dos Quebradas y Risaralda la cantidad de días, perdón, que los señores de FECODE convocaron a marchas y por ende los estudiantes perdieron clase. Y algunas secretarías cayendo en la omisión de información, como la Secretaría Departamental de Risaralda, respondieron como si fuéramos estúpidos que no se había perdido clase en todo el año. Porque es que entre ellos se tapan las cosas. Ustedes saben que entre bomberos no se pisan la manguera, perdón. Entonces ya saben, lo que yo he podido analizar es que siempre los paros, que no debe ser casualidad, coinciden en que son o martes o jueves. Siempre, o martes o jueves. Y muchas veces viernes para irse entonces de puente largo. Y otra teoría que yo tengo es que difícilmente los señores de FECODE, no el magisterio, los señores de FECODE difícilmente trabajan una semana completa de 5 días y 6 horas de clase. O sea, difícilmente en los colegios públicos tenemos semanas de 5 días y jornada completa. Esa es otra invitación que les hago a los que son juiciosos. Creen un documento de Word en el que van a empezar a marcar cada que haya movilización, cada que haya paro de jornada completa o de media jornada, simplemente en el documento de Word escriben, un segundo por favor, ya, simplemente, permítanme, yo pongo aquí, denme un momento, don't disturb, ya, no molestar. Ahora sí, en el documento de Word simplemente escriben fecha, por ejemplo, jueves 30 de enero, movilización, 8 de la mañana, o sea que es jornada completa por la hora a la que citan, y ahí ya tenemos la primera. Y además también marcamos que es un jueves. Y vamos a ver cuándo es la segunda y así sucesivamente, y van a ver que difícilmente se da una jornada completa. ¿Listo? Difícilmente.
De manera que aquí vamos, recuerden que tenemos los derechos de petición, las tutelas, estamos bien documentados, porque los señores de FECODE saben que es así. Saben que es así. Durante años han organizado marchas como mínimo una vez por semana para reducir su jornada laboral a 4 días, porque el día de la marcha no se trabaja. Ese cuento es chimbo. Ese cuento es chimbo. No se trabaja de 6:30 a 12:30, como lo dice la jornada, más las 2 horas de clase, más las 2 horas de trabajo en casa. Es mentira, es falso. Cada día que no cumplen con las 8 horas de jornada, se le están robando plata al Estado. Lo mismo que le critican a otras personas y a otros funcionarios lo están haciendo. Si a mí me pagan por trabajar 8 horas diarias, 40 horas a la semana y trabajo menos de las 40 horas, pues es simple. Las horas que no trabajé y estoy cobrando por ellas, eso es plata que me estoy robando. Y ustedes, los señores que apoyan estas cosas, pues disfrácenlo como lo quieran disfrazar. Yo no estoy aquí para discutir disfraces. Yo estoy aquí para opinar de lo que está pasando. Eso es todo. Muy bien, entonces seguíamos por aquí, teníamos el hilo del espectador. Tampoco llegó a ser efectiva la sanción a las visas de funcionarios colombianos y sus familias. De haber sido efectivo, hubiera sido afectada hasta la visa del mismo presidente Petro. No, recuerden que él después echó un ensayo ahí en Twitter donde decía que no tenía visa, sino que entraba por derecho y que no le hacía falta ir por allá, a pesar de que su familia estuvo con la esposa y las niñas, estuvo el año pasado en Disney World paseando. Es que ese es el tema. Hablan de lo nacional, hablan de los que sacamos la plata de Colombia, hablan de los que nos vamos a gastar al exterior y cuando ellos tienen vacaciones es lo primero que hacen. Y después llaman a la coherencia. La lección más grande, según expertos, es que desatar una crisis diplomática con trinos a las 3 de la mañana no es la forma de manejar una relación diplomática, aunque el uso excesivo de redes sociales es común tanto en Trump como en Petro. En Trump tanto que hasta tiene su propia red social. Jefe de la ONU pide a Trump exenciones adicionales tras la suspensión de ayuda extranjera. Así registró el medio internacional Telecinco el oso de Gustavo Petro, que no solo puso en jaque a Colombia, sino a otros países latinoamericanos. Una vergüenza, es el hazmerreír del mundo. Aquí también fue el hazmerreír en los noticieros irlandeses y también fue el hazmerreír en la prensa española. Vamos a ver cómo lo registró este medio. Estados Unidos aceptará los inmigrantes irregulares que enviará Donald Trump a cambio de que este retire los aranceles que había impuesto como represalia por no aceptarlo. Estados Unidos pausará esas tasas que van a llegar hasta el 50% esta semana en cuanto se proceda al envío de esos migrantes. Una crisis diplomática que ha durado solo unas horas, pero que ha puesto en jaque a todos los países latinoamericanos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado que en las próximas horas el canciller y el embajador de su país viajarán para mantener reuniones diplomáticas de alto nivel. También pone a disposición el avión presidencial para esas deportaciones. Colombia acaba cediendo ante Estados Unidos, aceptará los inmigrantes irregulares que enviará Donald Trump a... Muy bien, ahí lo tenemos. De esa manera se registró. Tanto decir, oiga, y dice Petro que es que la extrema derecha se baja los pantalones ante los gringos. No, no, no. La que se baja los pantalones ante los gringos es la misma Verónica Alcocer, esposa del presidente Gustavo Petro y sus hijas. Porque lo digo solamente porque estuvo unos días allá el año pasado y pues cuando uno está, uno mínimo se baja los pantalones una vez por día. Naturalmente, ¿cierto? Para ponerse la pijama, para entrar al baño, pues yo qué sé. Pero cualquiera que vaya a Estados Unidos se tiene que bajar los pantalones como mínimo una vez. Hay que ponerle humor a estas falacias ad hominem que escriben algunos. Viven metidos en Estados Unidos, tienen familia legal o ilegal en Estados Unidos. Colombiano que se respete como mínimo, tiene una persona que viva en Estados Unidos. Pero además se han beneficiado de las remesas y los dólares que envían los colombianos de Estados Unidos para Colombia.
Y vienen a salirnos aquí con el cuento chimbo, que es que la derecha se le baja los pantalones a Estados Unidos, ¿no? Cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo, lo mínimo que quiere es poderse mover por el mundo con la menor cantidad de restricciones posible. Ojalá sin restricciones. Para que venga un aparecido de presidente y tome decisiones que afectan a todo un país, el mismo que se puede mover por el mundo con pasaporte diplomático como Pedro por su casa. No, pues claro, es que como no nos duele, y ese es el mismo que coge un micrófono y sale a hablar de solidaridad. Y ese es el mismo que coge un micrófono, se lo repito, y sale a hablar de ser solidarios. ¿Solidaridad? Solidaridad es la que tenía que haber tenido el señor Petro ayer con los colombianos deportados, que lo único que querían era volver a casa. Lo único que querían era ver a los familiares que los estaban esperando en Colombia, en el aeropuerto. Algunos tal vez viajaron desde otras partes del país a esperarlos en Bogotá porque ya iba a aterrizar el vuelo. Y el señor Petro lo que decide es devolverlos porque pues a Colombia hay que respetarla y los tiene que mandar con dignidad. No, pues que se creyó. ¿Se creyó acaso diplomático estadounidense como para cambiar la ley estadounidense? Si es que el protocolo de deportación está arreglado, nos guste o no. Si no queremos deportaciones, pues no nos quedemos de manera irregular en donde estemos. Siempre con los documentos en reglas, porque además la ley migratoria de Estados Unidos también es clara. Y la forma de regular, perdón, la situación de migración es clara. Entonces, si no quieren deportaciones, no se queden de manera irregular. Simple. Porque luego hay unos allá que empiezan a hablar de la migración legal o ilegal y no saben distinguir entre una persona que está en condición irregular y la persona que está en condición ilegal. Ilegal es aquel que haya cometido un ilícito. En Estados Unidos es delito federal entrar por la frontera sin autorización. El que se mete a Estados Unidos, como llamamos en Colombia, por el hueco, está cometiendo un delito federal. ¿Pero qué hacemos? Si es que es el derecho positivo de Estados Unidos. ¿No nos gustó? Bueno, pues no nos gustó. Yo también estoy de acuerdo con que no debería existir el concepto de migración legal o ilegal, irregular o regular. Pero pues es lo que hay. Y entonces la pelea no se da como si viviéramos en una anarquía haciendo lo que se nos da la hijuemadre gana. Eso no es, porque entonces las consecuencias van a ser inmediatas, como lo pudimos ver el día de ayer, que a Petro le tocó recular frente a las medidas de Estados Unidos. Veo muy activo el chat de TikTok. Me encanta cuando llegan esas bodegas y sin argumentos empiezan a hablar. Entonces, claro, Gustavo Petro violó, primero que todo, violó los acuerdos que se tenían entre Colombia y Estados Unidos, porque además ya se había autorizado el aterrizaje, como lo dijo el mismo embajador de Colombia en Estados Unidos el día de hoy. Ya se había autorizado el aterrizaje de estos aviones. Pero no sabemos qué pasó, pues hay fuentes que dicen que Gustavo Petro estaba en Coveñas. Eso es un chisme que les quiero contar. Es un chisme, no me consta. Lo que sí me consta, porque lo dijo el embajador de Colombia en Estados Unidos hoy, es que Petro no estaba en la casa de Nariño en el momento de los hechos, que era donde tendría que haber estado en condiciones normales. Y está bien que el señor vaya y pasee y que haga lo que quiera. Todos tenemos derecho. Eso aquí no nos importa. Lo que pasa es que, como dice la ley, la agenda del presidente debe ser pública. Y si el presidente va a estar tomando decisiones que afectan a la unidad del país, pues entonces ahí ya no es tan irrelevante lo que haga el presidente. Habrá que quitarle el celular, yo no sé, para que deje de trinar, porque todo el mierdero lo armó fue por Twitter. Y hay unos personajes, claro, los que no tienen visa, los que no les interesa viajar, los que ya porque no tienen recursos o porque tienen muchos años o por cualquiera que sea la razón, ya no quieren viajar, que están allá rasgándose las vestiduras y diciendo que Petro es un duro. Yo también estoy de acuerdo, Petro es un duro, le tocó recularle a Trump.
Volvió y se arrodilló. ¿Se acuerdan cuando se cayó y se jodió las rodillas? Pues ahora se volvió a joder las rodillas, pero fue porque se le arrodilló a Trump. Para que Trump no aplicara las medidas que tomó. Hágame el favor. Oiga, seguimos aquí revisando el Twitter y ya nos vamos para las noticias del día, que eso sí está más interesante. Gobierno emite decreto para aplazar 12 billones de pesos del presupuesto de 2025. Hoy vamos a hablar sobre ese tema. En un esfuerzo conjunto entre el gobierno nacional, organizaciones y voceros de la comunidad, se ha logrado el diagnóstico del territorio del Catatumbo, abriendo el camino, hacia un pacto social para la paz. No adivinen, tienen razón, eso lo dice Petro, pero es que es lo mismo que está diciendo desde que estaba en campaña. Este acuerdo, resultado de un diálogo constructivo, busca sanar heridas, superar venganzas y fortalecer la unidad, afirmó el presidente en reunión del gabinete en Catatumbo. Por fin se dignó a ir al Catatumbo, después de que se paseó por Haití, de que confirmó asistencia al Salvador, creo, al Congreso de la CELAC. Ya se dignó a ir por allá. Exministros advierten que la actitud de Petro lesiona a millones de ciudadanos. Banco de la República alerta sobre circulación de noticias falsas en programa de inversión. Alias Botalón, el ex paramilitar que siguió delinquiendo, fue nombrado gestor de paz. Paz, paz, paz. Y ahora es expulsado de Justicia y Paz por continuar en el crimen. La Secretaría General del Senado confirma que los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo, Defensa Iván Velázquez y Hacienda Diego Guevara, serán los 3 funcionarios que deberán presentar el respectivo informe sobre el estado de conmoción interior por la crisis en el Catatumbo ante la plenaria del Senado este martes 28 de enero a partir de las 3 de la tarde. Miren, el canal del Congreso es gratis. Por eso es muy importante que se conecten mañana a partir de las 3 de la tarde. Realmente a partir de las 4, 4:30, porque la instalación del Congreso se tarda un poco. Entonces nunca empiezan de manera puntual. Nunca empiezan de manera puntual. Pero conéctense, no crean en lo que dicen las noticias, ni las unas ni las otras. No confundan un hecho con una opinión, como les pasa a las bodegas del petrismo. Que uno está emitiendo una opinión y salen a decir que uno está desinformando, pero es que desde cuándo acá las opiniones son para informar. Lo que informa son los hechos. Hay un hecho, Gustavo Petro devolvió unos aviones o un avión ayer con colombianos deportados de los Estados Unidos y le negó la entrada a ciudadanos colombianos a su propio país. Ese es un hecho. Eso el único que lo podía cambiar era Petro, pero no lo cambió, permitió que sucediera. Si me van a tomar por el hecho, ahí sí les estoy informando lo que pasó ayer. Ahora vamos a opinar sobre eso. Algunos lo están argumentando en la ley de dignidad, ley que no existe. Dignidad es un partido político y no precisamente es amigo de Petro. A mí me parece que es sin duda la brutalidad más grande que ha cometido Gustavo Petro en su gobierno. Pero espero que a partir de mañana ya no hablemos más de este tema, porque es otra vez una cortina de humo como lo fue Pegasus, para él poder seguir invisibilizando todo lo que está pasando. De manera que esa es mi opinión. Yo ahí no puedo estar desinformando. Algunos están de acuerdo, otros no. No estoy interesado en saber quiénes sí y quiénes no. Muy bien, muchos congresistas esperaron hasta hoy para renunciar a la curul después de vacaciones. Uy, Jorge, ese tema es muy importante. Entiendo que la curul de David Luna, renuncia a David Luna al Congreso, porque ya se encampañó, va de campaña a la presidencia. Esa curul parece ser, lo último que escuché, es que la va a asumir el señor César Lorduy. Si es así, yo tengo todas las diferencias del mundo con César, pero me gusta porque llega otro de la oposición. O sea, se va uno de la oposición y llega otro de la oposición. Pero la curul
del señor Humberto de la Calle. La va a asumir, me recuerdan por favor en el chat el nombre porque no estoy, creo que es Peña, pero no estoy seguro. Me recuerdan por favor el embajador de Colombia en Nicaragua, el que tenía unos líos con la justicia y salió limpio. García Peña creo que es. Entonces se va uno como Humberto de la Calle, que de vez en cuando le votaba proyectos en contra a Gustavo Petro, y va a llegar uno que aplaude a Petro, casi que lo clona. De ese tamaño es este. Entonces es un personaje que no quisiéramos tener ahí, pero bueno, la ley es la ley y nos toca aguantarla. La ley es dura, pero es la ley, como dice el cuento. No es García Peña, tienen razón los que me dicen que García Peña es el de Estados Unidos. Hoy estoy medio mal para los nombres, pero con ese indicador, con ese antecedente que les digo, ya lo deben tener identificado. Es el embajador de Colombia que salió limpio de los procesos que tenía con la justicia, y ese es el que León Darío Muñoz. Gracias, Carolina. León Darío Muñoz, muy bien. León Darío Muñoz es el que va a reemplazar a Humberto de la Calle. Algo que me parece a mí no gravísimo, pero se pierde un tipo como Humberto de la Calle, que nos guste o no, yo tengo muchas coincidencias con él, también muchas diferencias, pero Humberto de la Calle es un demócrata, es un tipo que no le tiembla la voz para diferir de Gustavo Petro, y llega León Darío Muñoz, que es un tipo que pues va a aplaudir allá como Foca, como Susana Boreal, como Gustavo Bolívar en su momento y como cualquier otro. Entonces hay que estar muy pendientes porque pues así como por el otro lado llega Lorduy, que es un opositor de Petro, que así el proyecto le convenga al país, ese es capaz de votar no solo por llevarle la contraria a Petro, porque también los hay. Llega León Darío Muñoz, que la verdad tengo muchas diferencias con él. Muy bien, entonces murió el mocho, señores, murió el mocho, y con esta noticia quería abrir el día de hoy. Recordemos entonces, el mocho era un cabecilla de las disidencias en el Cauca. ¿Y cómo murió? Pues explotó carro que usaban para atentado. Esta muerte también muere, y en el carro también iba alias Paisa Marrano, es que esos alias, hágame el favor. Ambos cabecillas disidencias de las FARC. Y esto se puede interpretar como un éxito estratégico para las fuerzas militares colombianas, porque estaban ellos con el objetivo de hacer un atentado al ejército y bueno, como dice el cuento, les salió el tiro por la culata. Estas son de esas muertes que uno dice bien muertos. Sin embargo, este evento no debe nublar el énfasis crítico de las fallas estructurales del Estado en su lucha contra el terrorismo. O sea, esto fue una muerte accidental. Ahora no es que nos vayan a salir a decir que fue un ultimátum del gobierno, o que fue un éxito del gobierno, y ni se vayan a salir a cobrar réditos por algo que no. Primero, la debilidad del Estado en las zonas rurales perpetúa el poder de los grupos armados. El discurso de paz del progresismo se traduce en amnistías que refuerzan la violencia. No hace mucho estábamos hablando precisamente de los gestores de paz, que lo que hacen es volver a delinquir y terminan siendo buscados por la justicia otra vez. Hay un loco en el chat de YouTube, y ese sí que está bien loco, no sabe muy bien ahí, no se sabe muy bien si uno está leyendo unos comentarios de ciencia ficción o qué está leyendo. Cultivos ilícitos en el país van en aumento, piden al gobierno extremar medidas. Esta noticia me parece a mí muy importante, porque es que a nosotros, los señores del gobierno, en cabeza de Gustavo Bolívar y los demás, que Gustavo Bolívar ha olvidado que él ya pertenece al Ejecutivo, pero bueno, hace más a veces de activista que de Ejecutivo. Nos venden la idea de que están incautando muchas toneladas de cocaína. Y eso es verdad. Es un hecho que no se puede negar. Pero aquí es donde probamos que sí hay datos, que sí se pueden matar. Con otros datos se pueden matar los relatos, así los relatos vengan respaldados en datos.
¿A qué me refiero? Que no se pueden relativizar los datos. Entonces nos dicen, se han incautado tantas toneladas de coca, muy bien, pero ¿cuántas se están sembrando? ¿Cuántas hectáreas se están sembrando? Porque de nada sirve que se incaute la coca, pero igual se está exportando más. Porque claro, si hay más coca, pues es obvio que se va a incautar más. Es una regla de tres simple. Y si se siembra más, pues va a ser un círculo vicioso que no va a parar. Entonces, es lo mismo que el dato de la inflación. Nos venden y nos venden una idea de que la inflación cerró en el 5,5, pero cuando vamos a ver los alimentos, vemos que los alimentos tuvieron una inflación del 20%. Y cuando vamos a ver otros productos, vemos que hay inclusive algunos con una inflación del 50%. Entonces, claro, cuando cogen todo y lo meten en una misma bolsa y lo dividen, le sacan un promedio, nos terminan relativizando la inflación, así como nos relativizan las hectáreas de coca. Entonces, eso es lo que se llama dar números a medias. Y de esa manera se empiezan a repetir los relatos como focas, como loros en todas las cuentas del petrismo, inclusive en las de los influencers. Hay unos influencers, ahorita podemos ir a mirar al señor Rosso y al señor Físico Impuro que están diciendo inclusive grande Petro porque cayó a Trump. No, no, no. Lo que hizo el gobierno colombiano fue asustarse, paniquearse con las medidas de Trump y terminaron reculando. A las 11 de la noche ya habían reculado, 18 horas. 18 horas, algo así, para recular. Y entonces lo que tienen para decir algunos es que esta es una derecha nazi, cuando ni siquiera saben lo que fue el nazismo. Calculen ustedes, confunden dictadura con democracia, porque dicen que en Venezuela hay democracia. Y confunden totalitarismo con libertarismo, porque no saben lo que es el libertarismo. Y entonces, como necesitan un enemigo único, a todo el que piensen diferente le llaman nazi. Entonces ya vamos en que el ELN es de extrema derecha y también es nazi. Oiga, cultivos ilícitos en el país van en aumento. Piden al gobierno extremar medidas. Procuraduría instó a ministerios de justicia y defensa para que establezcan acciones a corto plazo con el propósito de abordar la crítica situación del aumento de cultivos ilícitos y producción de narcóticos. En el marco de la implementación de los acuerdos de paz hay un punto dedicado a la solución integral del problema de las drogas ilícitas. Sin embargo, un informe de la Procuraduría revela que este sigue siendo uno de los puntos más cruciales y complejos. Recuerden que cuando hablamos de Procuraduría ya hablamos del Hach, hablamos del procurador que fue nombrado por el gobierno de Petro, para que no nos vayan a meter el cuento que es que se está hablando todavía de la procuradora Cabello. En eso hay que tener mucha claridad. Su objetivo es implementar mecanismos diferenciados para cada eslabón de la cadena, con énfasis en el desarrollo territorial, la sustitución voluntaria de cultivos y la protección de los derechos humanos. Y este compromiso busca abordar las diversas aristas del narcotráfico en Colombia, desde los cultivos ilícitos hasta el consumo de sustancias psicoactivas, pasando por la producción y comercialización de narcóticos. El panorama sigue siendo preocupante, porque según la Procuraduría, a pesar de los esfuerzos por avanzar en la implementación de este acuerdo, los últimos informes reflejan un escenario poco alentador. Y es que en un informe mundial sobre las drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el narcotráfico en Colombia ha venido en aumento. Nótese, escúchese, no es un informe de la derecha nazi. Es un informe de las Naciones Unidas que ellos tanto defienden. Abro comillas. La implementación oportuna y eficaz de este punto del acuerdo de paz se vuelve cada vez más necesaria en el contexto actual, en el que, de acuerdo con el Informe Mundial sobre las Drogas 2024 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,
El panorama es poco alentador en la medida en que los problemas asociados al narcotráfico han aumentado, situación que ha incrementado la inestabilidad y la desigualdad social, así como la generación de daños a la salud, la seguridad y el bienestar general de las personas, y empoderando a los grupos de la delincuencia organizada. Ya ven ustedes por dónde va el cuento de la guerra que se está llevando a cabo en el Catatumbo. Este crecimiento ha generado un daño significativo en términos de salud pública, seguridad y bienestar social, además de profundizar la desigualdad y la pobreza en las regiones más afectadas, según el mismo informe. La Procuraduría asegura que es necesaria la cooperación entre el gobierno nacional, las organizaciones internacionales y las comunidades locales, y en un enfoque integral que no solo erradique los cultivos, sino que también ofrezca alternativas de desarrollo sostenible para las poblaciones rurales. Hasta ahí la noticia. ¿Qué opino? Que el progresismo ha convertido el problema del narcotráfico en un laboratorio de experimentos fallidos. Oiga, en lugar de implementar políticas firmes y eficaces, se ha optado por enfoques débiles que apuestan por la situación voluntaria y el desarrollo sostenible, ignorando eso sí que el narcotráfico es un negocio que prospera en la ilegalidad y la violencia. Señores, es que la incapacidad del gobierno para imponer el orden en las regiones más afectadas es una prueba de que las ideologías progresistas no solo fracasan, sino que agravan los problemas al renunciar a la autoridad estatal y ceder terreno al crimen organizado. Esa es mi opinión acerca del estudio de la Procuraduría. Y estamos hablando de lo que sucede hoy en el país. Este no es un canal de historia para venir a hablar de lo que pasó de Duque. Este es un canal que existe mucho antes de Duque. Y cuando estaba Santos se hablaba de lo que pasaba con Santos y siempre ha sido un canal de opinión actual. Los que quieren canales de historia, aquí hemos recomendado varias veces a fondo de María Jimena Duzán. Diana Uribe para mí es la mejor en términos de historiadores. Esos dos canales son muy interesantes si queremos ir a revisar lo que ha pasado en la historia de Colombia. Teniendo diferencias con María Jimena Duzán, pero nunca desconociendo que muchos de sus programas son interesantes y los tomamos en cuenta para documentarnos aquí, porque es que no tiene nada de malo reconocer a los que piensan diferentes. A diferencia de los que hacen otros, aquí se valora la opinión de todos. Hay otros que simplemente lo gradúan a uno de fascista y de nazi porque uno simplemente no puede opinar como opinan ellos. Pero es que cómo defender lo que está pasando con Petro. O sea, se necesita ser muy ciego o se necesita tener contratos dentro del gobierno, como el caso de Matador, como el caso de Ariel Ávila, que tienen contratos dentro del gobierno. Entonces, pues claro, les callan la boca con contratos porque además saben que son dos voces que no se pueden tener por ahí sueltas sin bozal. Ni más faltaba, no se pueden tener sueltas sin bozal. Por supuesto que no. Oiga, Ministerio de Hacienda emite decreto que aplaza 12 billones del presupuesto de 2025 por caída de la ley de financiamiento. Y de esta manera quedan las apuestas. Permítanme, yo abro por aquí para leerles con precisión. Los sectores con más recortes son el Ministerio de Salud, agrandando la crisis en la salud. Son ellos los que deciden recortarle al Ministerio de Salud. Ojo, no vayan a decir que es que por el hundimiento de la reforma eso fue lo que se hizo. No, ellos son los que deciden recortarle al Ministerio de Salud. El Ministerio de Vivienda, Ministerio del Interior, el Consejo Nacional Electoral a unos meses de elecciones y el Metro de Bogotá. Ya saben para dónde va el agua al molino, ¿verdad? Después del hundimiento de la ley de financiamiento o reforma tributaria, el Ministerio de Hacienda emitió el decreto 0069 de 2025, para que lo busquen, con el que se certifica el aplazamiento de 12 billones de pesos para el presupuesto general del año en curso. Con esto queda claro que la cuantía, permítanme un segundo, porque ya empezó TikTok con lo suyo, queda claro que la cuantía
pasa de 523 billones a 511 billones. Y estos se dividen en 327,9 billones para funcionamiento, calculen ustedes. 328 billones vale el funcionamiento del Estado colombiano. 112 para la deuda y el restante 82,4 para inversión. Y así quieren crecer, oiga, lo mínimo para inversión. Y eso sí, el funcionamiento cada vez más grande. Por otro lado, dentro del decreto se demuestra que las carteras y entidades con mayor recorte fueron Ministerio de la Igualdad, con 668.000 millones. Esa hay que aplaudirla. Y recordemos que el Ministerio de la Igualdad se acaba este año. Bien acabado, un ministerio que nunca debió existir. Y ahora van a salir a decir que yo estoy en contra de la igualdad. No, yo no estoy en contra de la igualdad. Yo estoy en contra de un ministerio que lo único que hizo fue aumentar la burocracia de una señora que llegó advirtiéndonos que iba a vivir sabroso y cumplió. Llegó a vivir sabroso. Ministerio de Vivienda con 313.000 millones de recorte. Ministerio del Interior, 324.000 millones. Ministerio de Salud, 211.000 millones. Esto es lo que se recorta. Y la última cartera de gobierno, el Ministerio de Agricultura, 167.000 millones. Sin embargo, en medio de la crisis del Catatumbo, el Ministerio de Defensa quedará con 785.000 millones de pesos. Ese es otro sapo que se tiene que tragar el petrismo. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Me queda la duda si eso es lo que se recorta o eso es el presupuesto asignado. Quiero hacer esa corrección ahí porque estoy leyendo nota de prensa y no estoy yendo al decreto como tal. Sin embargo, a esto se le suma que el Consejo Nacional Electoral, contará con recursos de funcionamiento por 600.000 millones. Calculen ustedes. Entre tanto, hablando de las inversiones que se ven afectadas por el recorte son el Departamento Nacional de Planeación con cerca de 92.000 millones, Invías con 222.000 millones, Infraestructura con 1.2 billones y Defensa con medio billón de pesos y el Ministerio de Hacienda con 2 billones. Dentro del decreto, el Ministerio de Hacienda aseguró que también se tocó el presupuesto de la construcción del tramo 1 de la primera línea del metro de Bogotá, en la que se aplazaron 770.000 millones. Le sigue el presupuesto de Regiotram y el proyecto de la troncal de la Avenida de las Américas. Duro contra Bogotá, porque como el que gobierna es Galán, diferente fuera si en Bogotá estuviera gobernando Bolívar. Una de las primeras reacciones que se conoció sobre el aplazamiento fue la del senador por el Centro Democrático Miguel Uribe, uno que le está dando horticaria a los señores del petrismo, quien aseguró que se redujo el 56% del total del presupuesto del CNE en plena investigación al presidente Petro por posible violación de topes electorales. Aquí yo le haría una corrección, por eso les digo que no se queden con los artículos de prensa. Aquí yo le haría una corrección a la nota de prensa. La investigación se le está haciendo al candidato Petro, no al presidente Petro. Porque se está haciendo una investigación de cuando era candidato. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuál es mi opinión sobre este tema? El desorden financiero que vivimos es la consecuencia directa de un gobierno progresista que prioriza su agenda ideológica sobre la realidad económica del país. Hay quienes dicen que el Ministerio de la Igualdad existió solo porque era promesa de campaña. O sea, se gastaron billones de pesos en un ministerio solo por cumplir una promesa. De esa manera es como se valoran los recursos en el país. De esa manera es como el Ejecutivo cuida el tesoro público que los colombianos le confiamos. Incapaces de construir consensos en el Congreso y de gestionar adecuadamente los recursos, recurren a recortes que perjudican a los sectores más críticos para la seguridad y el bienestar del país. Esta falta de responsabilidad fiscal expone la incompetencia administrativa y además pone en peligro la estabilidad nacional. Todo mientras se insiste en vender la utopía de un progreso que hasta el momento no ha llegado.
Entonces, estamos hablando de los recortes en el presupuesto y de cómo se van a distribuir. Y lo que más tienen para decir los eruditos del chat es sufra uribista. No, no, no. Aquí los que están sufriendo son ustedes, los que necesitan. Yo afortunadamente no necesito. Entonces no tengo por qué sufrir. Por fortuna, siempre he tratado de garantizar que mi subsistencia no dependa del Estado. Ni bajo Petro, ni bajo Uribe, ni bajo ningún presidente. Oiga, pese a crisis con Estados Unidos, Petro se mostró convencido de que si se lanza de nuevo ganaría la presidencia. Somos mayoría de lejos, dice Petro. Estos son los mismos que criticaron a Duque cuando en el último trimestre de su gobierno dijo que si se pudiera lanzar a la reelección, lo volverían a elegir. Todos dicen lo mismo. Ninguno es capaz de autocrítica, ninguno. Y ya veremos en 2026 si esto que dice Petro es verdad. Ya lo veremos. Porque a mí sí me causa un poquito de chiste. Diosdado Cabello defiende a Gustavo Petro y pide adoptar una posición firme contra una agresión de Estados Unidos. Esa yo creo que vale la pena, permítanme, yo miro si lo encontramos. Vale la pena que lo leamos, lo escuchemos. Por aquí está. Canciller Luis Gilberto Murillo y el presidente Gustavo Petro tuvieron diferencias en medio de tensión. Venga, esta está interesante, hace poquito la subieron. Ya vamos a leer esa también. Presidente Gustavo Petro, ¿qué le hemos hecho a los bogotanos que justifique su odio hacia nuestra ciudad? Esa es la reacción de Catherine Miranda, la que le ayudó a Petro en campaña y ahora, según algunos, se volvió facha. Hija de Petro se mete en pelea de su papá contra Trump y publica controversial imagen gringo del poblado. Oiga, esto está muy interesante. Miren, teníamos el editorial listo y cada vez salen cosas nuevas. La defensa de Diosdado Cabello hacia Gustavo Petro y su llamada a una posición firme contra Estados Unidos solo refuerzan la peligrosa alianza entre los regímenes progresistas de América Latina. Por eso es que Gustavo Petro no le tiemblan las manos para hablar en contra de Donald Trump y de Estados Unidos y de Javier Milei y de cualquiera que piense diferente a él. Pero cuando se llegó el momento de tomar una postura frente a la dictadura de Venezuela, dijo que él no se metía en asuntos internacionales, que no iba a poner en riesgo las alianzas comerciales entre Colombia y Venezuela, pero sí pone en riesgo las alianzas comerciales entre Estados Unidos y Colombia, que son de lejos mayores y más importantes. Y además, se cree tan importante como para pensar que Estados Unidos necesita a Colombia. Cree que Colombia es el único productor de café. El café de Brasil y el café de Italia, los dos son muy buenos. De hecho, aquí solo consumimos café italiano porque el colombiano no se consigue. Pero se creen imprescindibles para todos los países. Aquí el café colombiano es muy difícil de conseguir, entonces nos toca italiano, que es muy bueno. La coalición liderada por figuras como Nicolás Maduro y ahora respaldada por Gustavo Petro utiliza la retórica de la soberanía y la dignidad para encubrir su incapacidad de gobernar con eficacia. En lugar de buscar soluciones reales a los problemas internos que enfrentan, estos gobiernos prefieren culpar a actores externos, desviando la atención de sus propias fallas, instalando cortinas de humo, dispositivos retóricos, que luego en el chat se reproducen como reproduciendo la canción del momento. El uso de la CELAC como plataforma para fomentar esta narrativa es otra muestra de cómo el progresismo promueve la confrontación en lugar de la cooperación. Ellos están abiertos al diálogo, pero al diálogo entre iguales. En el momento que llega el primero que piense diferente, lo cancelan. Y como aquí no nos dejamos cancelar, como aquí tenemos claros que han sido, serán y van a seguir siendo minorías, pues aquí estamos para alzar la voz.
Llevan décadas queriendo ser mayorías y no lo van a lograr. Y no lo han logrado. Así nos quieran hacer creer que lo lograron. No, hay una cantidad de gente que se subió a la petroneta, que es diferente. Y por eso lo que nunca pensamos que iba a pasar terminó pasando. Ver a figuras como Roy Barreras, Armando Benedetti, Mauricio Liscano, el canciller Murillo, en el gobierno de Gustavo Petro. Sapos que se tuvieron que tragar estos sapos que hoy defienden lo que antes criticaban. Sapos que pasaron de pedir cárcel para Roy Barreras por el escándalo de Caprecón a defender a Roy Barreras como embajador de Colombia en el Reino Unido. Y sapos que hoy niegan que Gustavo Petro se arrodilló y quedó con la nariz roja frente al trumpismo. Esta postura no solo amenaza las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, sino que aísla a Colombia y a otros países de la región de los beneficios de una integración global sensata y responsable. 5 conclusiones breves. Miren, la primera, la alianza entre Petro y Maduro refuerza la narrativa del victimismo progresista, pero además pone en evidencia que teníamos razón los que decíamos que Petro abrazaba dictaduras. El progresismo utiliza organismos regionales como la CELAC para promover agendas ideológicas. La confrontación con Estados Unidos pone en riesgo la estabilidad económica de la región. El discurso de la soberanía es un pretexto para ocultar la incompetencia de los gobiernos progresistas. ¿Por qué no decían lo mismo cuando era Biden el que los deportaba? ¿Por qué no decía lo mismo cuando era Obama el que los deportaba? Si es que todos los presidentes han deportado ciudadanos colombianos y de todos los países bajo el mismo protocolo, ¿por qué antes no decían lo mismo? La cooperación regional bajo el progresismo se convierte en una herramienta para la polarización y el aislamiento. Simple. Eso es lo que tengo para decir de esta última noticia. Y termino con esto. La defensa de Gustavo Petro por parte de Diosdado Cabello y Nicolás Maduro no debería sorprendernos, pero ¿de qué se sorprenden? Si es que es el dictador de Venezuela defendiendo al ególatra de Colombia, que se le ocurrió trinar a las 3 de la mañana para armar un mierdero en el continente, porque eso fue lo que hizo. Y hoy terminó siendo el hazmerreír del mundo. Ambos representan el mismo modelo fracasado de gobierno progresista que ha llevado a la ruina a sus respectivos países. Pero es que los que hoy están en contra de Estados Unidos son los mismos que el año pasado trinaban con mucho orgullo que Biden le había dicho a Petro que las relaciones con Colombia, por ende con Petro en el momento, eran la piedra angular de los Estados Unidos. Lo mismo, exactamente con las mismas palabras, se lo dijo a Iván Duque en su momento. Entonces, cuando Petro viajaba a Estados Unidos, allá al territorio del norte, a hablar con Joe Biden, había que aplaudirlo y era un ejemplo a seguir. O sea que el problema no es Estados Unidos per se. El problema es el que habite la Casa Blanca. Así como el problema no era la corrupción y lo que se robaban en Colombia y los desplazados en Colombia y el asesinato de líderes sociales en Colombia y las muertes en Colombia. No, ese no era el problema. El problema era que los que gobernaban eran otros. Entonces llega Gustavo Petro, pasa lo mismo, tenemos 40,000 desplazados en una semana, cifra histórica que supera la crisis humanitaria de Bojayá, por ejemplo, entre otras. Y el problema no son los 40,000 desplazados. El problema es que también pasaba antes. Y entonces aquí hay unos que los tienen muy bien entrenados para que respondan como loros lo mismo que dicen las bases del petrismo, y esos creen que nosotros vamos a caer en el juego. Y esos creen que nosotros nos vamos a creer el cuentico de que estamos muy bien.
A lo Pedro Sánchez diciendo que la economía española va como un cohete. ¿Ustedes pueden creer eso? Que la economía española va como un cohete, señores. Oiga, terminemos con este. El canciller, dejará su cargo el 31 de enero. Ya sabíamos que había renunciado. Las últimas horas fueron de las más tensas para el gobierno de Colombia en materia diplomática en los últimos años. El presidente Petro arremetió en contra del mandatario. Un segundo, muy bien. El presidente Petro arremetió en contra del mandatario estadounidense, negándose a recibir a migrantes colombianos indocumentados en ese país. Eso llevó a que la Casa Blanca tomara una serie de medidas como aranceles del 50%, quitarle la visa a los miembros del gobierno y sus familiares, y cerrar la oficina de visado en Colombia de la Embajada de Estados Unidos. Semana conoció que toda esa crisis, y ahora van a decir que aquí no se puede leer Semana, cuando nada más ayer estuvo Alejandro Campo, el senador del Pacto Histórico, en Semana. Entonces, tengan un mínimo de coherencia. Porque además, desde que la señora Vicky Dávila salió de Semana, ya no volvieron a decir nada de Semana. O sea, el problema no era Semana, el problema era Vicky Dávila. Se conoció que toda esa crisis generó por unos momentos una tensión entre el saliente canciller y el presidente. Murillo tuvo posiciones distintas a Petro, en las que pidió serenidad al mandatario y manejar las relaciones diplomáticas de una manera mejor, sabiendo la importancia de esas relaciones. Ya vamos direccionándonos a que no solo Trump le enseñó a respetar a Petro, sino Murillo. Murillo le enseñó a respetar a Petro. Y claro, como él ya pasó la renuncia, pues ya que le importa, ya ahí sí le tocó hablarle como era, como hay que hablarle a Petro. El presidente, en cambio, se quiso mantener en su posición de confrontación con Trump, a pesar de que minutos antes había reconocido que recibiría el avión con los colombianos deportados. Posteriormente, a medida que incrementaba la tensión con Estados Unidos, el canciller junto al embajador de Colombia en ese país, Daniel García Peña, el vicecanciller y virtual director del DAPRE, Jorge Rojas, y la saliente directora de esa entidad y nueva canciller, Laura Sarabia, se reunieron en el Palacio San Carlos para solucionar el problema que se había generado en el alto nivel. Desde esa mesa lograron conversar con fuentes del alto nivel de la Casa Blanca que condicionaron no poner las sanciones a Colombia una vez Petro cediera y le tocara recibir el avión con los colombianos deportados. O sea, una vez Petro se arrodillara. El gobierno colombiano tuvo que aceptar las condiciones para evitar las sanciones. Sin embargo, estas quedaron sobre la mesa y la prueba de fuego será cuando llegue ese primer avión con los colombianos. Esto es importante para que vayamos a las cuentas del gobierno, a Físico Impuro, a la perra rabiosa, a María José Pizarro y a toda esa gente que siguen diciendo que Petro puso a Trump en su sitio. No, Trump hizo arrodillar a Petro, como el mundo lo conoció. Eso muy por encima del 30% de colombianos que todavía le cree a Petro. Posteriormente, ese equipo le informó telefónicamente a Petro que lo que iban decidiendo, ya que el mandatario no se encontraba presente en esas reuniones. Recordemos que él no estaba en la casa de Nariño. Armó el mierdero, quién sabe desde dónde. Hay algunos que dicen que desde Coveñas, no sabemos. Pero algo tenía que estar haciendo a las 3 de la mañana. Una de las dudas que se ha generado es en dónde estaba Petro en ese momento. Y por último, la hija de Petro se mete en la pelea de su papá con Trump y publica controversial imagen. Gringo del poblado. Luego de que 2 aviones militares no pudieran aterrizar en Colombia, por eso les digo, llevar el apellido Petro es igual a ser estúpido. O sea, si uno es Petro, tiene que ser estúpido porque sí. No pudieron aterrizar en Colombia con migrantes procedentes de Estados Unidos. Las relaciones entre ambas naciones han estado bastante tensas. Los Estados Unidos no pueden tratar como delincuentes a los migrantes colombianos. Desautorizo la entrada de aviones norteamericanos con migrantes colombianos a nuestro territorio. Estados Unidos debe establecer un protocolo de tratamiento digno a los migrantes antes de que estos lo reciban, antes de que nosotros lo recibamos. O sea, esta fue la manera como Petro le dijo a Estados Unidos, oiga, si usted me quiere mandar a los ciudadanos que además son míos, tiene que cambiar su ley.
Hágame el favor. Semejante injerencia. El mismo que decía que no se metía en asuntos exteriores. Cuando se le pidió que estableciera una posición frente a la dictadura de Nicolás Maduro. Ya con esto terminamos. Yo sé que ya estamos llegando al final. Recuerden que este es el programa de Hernán Opina. De lunes a viernes comentamos, opinamos sobre los acontecimientos del día. Vamos a seguirlo haciendo así más temprano. La verdad es que lo estábamos haciendo en horas de la noche más tarde, pero es mejor este horario o inclusive horario de la mañana y se retransmite a la misma hora de siempre. Muy bien, entonces aquí tenemos la reacción de Andrea Petro. Ella, como siempre, actuando un poquito, yo no sé, juzguen ustedes, aquí lo estamos viendo. Coloca un delfín con un arco iris, toda una simbología detrás de eso. El que la entendió. Y a lo último pone por aquí, les devolveremos un gringo del poblado. Estos son los mismos que hablan de igualdad, estos son los mismos que hablan de unidad, estos son los mismos que nos quieren dar cátedra de derechos humanos, de no al racismo. Miren, ahí lo tienen. La hija de Petro diciéndole a los estadounidenses que van a devolver un gringo además en tonos pues peyorativos, del poblado. A Pizarro no le dije perra. Lo que pasa es que Pizarro en algún momento, eso pasa cuando no se ven los debates del Congreso. Pizarro en algún momento le dijo a J.P. Hernández, el senador, que él reaccionaba como un perro rabioso en el Congreso porque se exaltaba. Como Pizarro reacciona de la misma manera, la conclusión es que Pizarro también reacciona como una perra rabiosa. Y si Pizarro le puede decir perro rabioso a J.P. Hernández por exaltarse en el Congreso, yo no veo por qué aquí no se le pueda decir perra rabiosa a Pizarro cuando se exalta en el Congreso, si finalmente es exactamente lo mismo. Aclarado eso, para que no quede en el aire como que yo le estoy diciendo perra a María José Pizarro, no, el cuento de perra rabiosa viene desde el Congreso, pero además ella es la autora. O sea, ella le dice perro rabioso a todo aquel que se exalta dentro de la plenaria. Por ende, como ella también se exalta, también es una perra rabiosa. Yo también sería un perro rabioso si estuviera en el Congreso. Sin duda me exaltaría cuando tenga al frente tipos como Alejandro Campo, por ejemplo, que no tienen un mínimo de coherencia. Hay algunos que veo como Sebastián, que sí entendieron el término de perra rabiosa desde el principio, pero pues es que, claro, cuando no se sigue el canal del Congreso y cuando solo se ve RTBC o la base de Pablo Iglesias, pues es muy fácil caer en estas cosas. Muy bien, entonces eso dice la hija de Petro, Andrea Petro, frente al gringo. Devolvemos un gringo del poblado y eso pues tiene un ataque a Medellín por lo que pasa en Medellín con la explotación sexual de menores de edad, un ataque a los estadounidenses, o sea, los mismos que dicen que no hay que generalizar, está generalizando como si todos los gringos fueran como los gringos que han sido cogidos infraganti, bien cogidos y ojalá se pudran en la cárcel en el poblado. Pero además se dirige a los estadounidenses como gringos, cuando sabemos que ese es un término peyorativo como el que usó Vargas Lleras en su momento cuando se dirigió a los venezolanos como venecos. Y estos son los mismos, el lumpen que nos gobierna, la señora Andrea Petro hablando mal de Estados Unidos y del mundo desarrollado cuando ella vive en Francia. Son los mismos que nos nos pretenden dar a nosotros cátedra de moral, de ética, de valores, de derechos, y nos pretenden venir a enseñar cómo tenemos que tratar a las personas. Toda una hipocresía. Y por eso termino con una modificación del eslogan de Francia Márquez. No es hasta que la dignidad se hizo costumbre, sino hasta que la hipocresía se hizo costumbre. Y si mi mamá fuera congresista, como me dicen por acá, y se exaltara en el Congreso, seguramente también sería una perra rabiosa según la definición de María José Pizarro. Aplica para todos, incluida para mi madre, pero mi madre fue mucho más inteligente
y decidió nunca involucrarse en política. Una sabia decisión, porque la política, la mafia y el bajo mundo no tienen mucha diferencia. Muchas gracias y nos vemos mañana en nuestro siguiente programa.